el Buda nos reta a un nivel radical. Entregar nuestra propia carne sin dudar, donar la médula de los huesos, incluso cortar nuestro cuerpo. ¿De dónde nace una exigencia tan salvaje? ¿Es locura o es amor absoluto? ¿Cómo puede alguien romper el instinto más básico de supervivencia en favor de otro ser? ¿Es acaso un desequilibrio de la mente o estamos ante la forma más pura de compasión que existe? Esta tensión entre el sacrificio y el amor nos obliga a mirar dentro. Nos obliga a cuestionar si nuestra empatía es real o si solo llega hasta donde nuestra comodidad lo permite. La compasión radical no busca el beneficio propio, ni siquiera el alivio emocional, sino la disolución total de la barrera que separa al yo del otro. Es un fuego que consume la lógica, dejando solo la verdad desnuda. Las viejas crónicas budistas, los hermosos relatos de los jatakas, nos hablan de vidas pasadas donde este desprendimiento se llevó al límite. Recordemos la leyenda del rey Sibi. Un día, una paloma aterrorizada cayó en su regazo huyendo de un halcón hambriento. El rey, buscando proteger la vida del pequeño pájaro, ofreció al cazador un trato justo. Le daría un trozo de su propia carne equivalente al peso de la paloma. Se colocó una balanza. El rey cortó un trozo de su muslo, pero la balanza no se movía. Cortó más carne, y más, nada parecía equilibrar el peso de aquella diminuta ave. Al final, comprendiendo que la vida de todo ser vivo tiene un valor infinito, el rey Sibi subió entero a la balanza. El rey Sibi subió entero a la balanza. En ese instante, el metal y la madera dejaron de ser simples herramientas de peso para convertirse en el altar de su entrega. ¿Qué nos dice este gesto? Que la vida no se mide en gramos, ni en años, ni en utilidad. La vida es un todo indivisible. Al entregarse por completo, Sibi rompió la lógica utilitaria que nos dice que un rey vale más que una paloma. Él entendió que la existencia es un reflejo compartido. Entregó su cuerpo por completo. ¡Qué locura para la mente racional! Pero hay más. Pensemos también en el Jataka de la tigresa hambrienta. El futuro Buda camina por el bosque y encuentra a una tigresa desnutrida, a punto de devorar a sus propios cachorros por pura desesperación. ¿Qué hace él? No duda. No analiza. No calcula el costo. Se lanza al abismo para que la fiera sacie su hambre con su carne. Se lanza al abismo para que la fiera sacie su hambre con su carne. El aire se vuelve denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y el aliento pesado de la fiera. El tiempo se detiene en un latido. Él siente el roce de los dientes, el frío del miedo que se transforma en una entrega absoluta. No hay dolor, solo una claridad cristalina. La sangre corre. La vida se apaga. El amor triunfa. El cuerpo cae, podríamos pensar que esto es fanatismo puro, algo imposible en nuestra vida real. Pero hoy, exploraremos antiguas notas sobre el desapego, desvelando cómo esta idea extrema nos lleva a una paz absoluta. Desvelando cómo esta idea extrema nos lleva a una paz inquebrantable. Cuando soltamos la necesidad de proteger nuestra forma, el miedo se disuelve. Si no hay nada que perder, no hay nada que temer. La paz no llega cuando el mundo se adapta a nosotros, sino cuando dejamos de intentar que el mundo nos pertenezca. Es un silencio profundo que habita debajo de todas las tormentas. Descubriremos cómo aplicar esta sabiduría ancestral sin recurrir a la automutilación, solo destruyendo el apego material, desarmando el egoísmo desde su raíz y cortando la obsesión por aferrarnos a formas temporales. Desarmando el egoísmo desde su raíz. Para lograrlo, el primer paso es observar cómo el yo intenta reclamar cada situación como suya. Observa tus reacciones cuando algo no sale como quieres. Observa el deseo de control. Observa cómo el ego se infla ante el elogio o se encoge ante la crítica. Al notar estos impulsos, simplemente déjalos estar, sin alimentarlos. No luches contra ellos, solo míralos como nubes que pasan. Al quitarle fuerza a la idea de que eres el centro de todo, el ego se debilita. Y lo que queda es una libertad inmensa. Una paz que no depende de nada. Caemos en una trampa al leer estas ideas de forma literal, nuestra mente rechaza, por instinto, tal sacrificio corporal, pues queremos conservar nuestra forma intacta. El propósito real no es glorificar el sufrimiento físico inútil. Pensemos en un árbol frutal. No se queja ante la tormenta, su corteza es arrancada por quienes buscan leña, sus flores caen al suelo cada primavera y sus hojas vuelan con el viento. La naturaleza no lucha. Solo fluye.
Es lo que en Oriente llaman Wu Wei, esa acción sin esfuerzo que no busca imponerse sobre el orden de las cosas. ¿Cómo funciona esto en tu día a día? Imagina caminar por una calle abarrotada sin intentar esquivar a cada persona con ansiedad, sino dejando que el paso te lleve como el agua rodea una piedra. No hay fricción. No hay lucha. Solo una danza donde tú y el entorno sois una misma pieza. La naturaleza no se pregunta si el viento es justo o si la lluvia llega a tiempo. Simplemente se adapta, se expande y se contrae al ritmo del cosmos. La naturaleza no lucha. Solo fluye. En los viejos textos de Oriente, el estoicismo no es una teoría fría, sino un latido orgánico, una danza silenciosa con el cambio. El árbol no posee sus frutos, solo los produce y los deja caer. Viene un viajero sediento, arranca una manzana, y el árbol sigue allí, en paz. Viene un leñador, corta una rama para calentarse en el invierno, y el árbol no grita de dolor ni guarda rencor. ¿Por qué habría de hacerlo? El árbol sabe que la madera, las hojas y la savia no le pertenecen de forma real. Todo es un préstamo de la tierra. Todo vuelve a la tierra. Somos como un soplo de aire que toma forma por un instante para luego disolverse en la inmensidad. ¿Acaso intentas atrapar el humo con las manos? ¿Acaso intentas detener el paso de las estaciones? Todo lo que llamas tuyo, tus posesiones, tus títulos, incluso la imagen que proyectas ante el espejo, es solo una prestada energía que el universo reclama tarde o temprano. Es una entrega constante, un ciclo eterno donde la pérdida no existe porque nada se retiene. El viento sopla con fuerza, desgaja las ramas más viejas, el árbol se dobla, se entrega a la tormenta, se vacía de lo que ya no sirve. ¡Qué gran verdad! Una resistencia sin tensión. Una fortaleza que nace de la total rendición al presente. Esta rendición no es debilidad. Es el poder de quien no tiene miedo a romperse porque ya ha aceptado que el cambio es su única constante. ¿Cómo se siente esto en la práctica? Es esa calma interna cuando todo a tu alrededor parece caerse a pedazos. Es dejar de apretar los puños ante la incertidumbre. Es soltar el control. Cuando dejas de luchar contra lo que es, te vuelves inquebrantable. El árbol solo da, sin oponerse nunca. Su naturaleza es dar alimento al mundo, sin pedir nada por sus frutos, sin cerrar sus ramas. Entregar nuestro cuerpo significa alcanzar esa fluidez orgánica, comprendiendo que nuestra forma física es un vehículo prestado, puesto para servir al mundo. No se trata de un sacrificio místico, sino de una ética de vida. Entender que tus manos están aquí para construir, tus ojos para observar con bondad y tu voz para aligerar la carga de otros. ¿Cómo integrar esto en la vorágine moderna? Empieza por ver cada tarea, por pequeña que sea, como una forma de servicio. No busques el resultado. No busques el aplauso. Solo sé el canal por el cual la bondad llega a otros. Hoy por hoy, nadie necesita cortar su cuerpo de verdad. Existe una alternativa más poderosa y necesaria. Regalar atención en silencio a quien sufre, ofrecer palabras dulces a un mendigo, o dar sin exigir aplausos. Pensemos en esa escena cotidiana que ocurre a diario en cualquier esquina ruidosa de la ciudad. Un anciano tiembla de frío bajo la lluvia, invisible para la prisa de la gente. Nadie lo mira. Nadie se detiene. De pronto, alguien se acerca sin prisa. No lleva cámaras para grabarse, no busca que internet lo aplauda, no espera una medalla. Solo se sienta a su lado en el suelo húmedo. Comparte un café caliente. En ese breve encuentro, el tiempo se detiene por completo. El calor del vaso de cartón atraviesa la piel del anciano, pero es el calor de la mirada humana lo que realmente le devuelve la vida. Ese instante es sagrado. Es la prueba de que no hace falta un gran gesto para cambiar el mundo. Basta con reconocer al otro, con validar su existencia en un mundo que ha olvidado cómo mirar a los ojos. Es una conexión silenciosa que desarma la frialdad del asfalto y convierte el cemento en un lugar de encuentro. Justo ahí, en ese pequeño acto, el ego desaparece y solo queda la humanidad compartida. Escucha una historia repetida 100 veces con paciencia infinita. ¿Qué ocurre realmente cuando nos sentamos frente a alguien que, una vez más, deshilacha sus penas como si fuera la primera vez? En ese instante, en ese preciso y silencioso segundo, esa persona está entregando su tiempo, que es su vida misma.
Escuchar no es solo recibir información, es sostener el espacio vital de otro ser humano, permitiendo que su caos encuentre un refugio en nuestra calma. Es una forma de arquitectura invisible donde construimos un hogar con nuestra atención, dejando que el otro se sienta, por fin, visto. ¿Quién es el que escucha? ¿Quién es el que habla? En la escucha profunda, las fronteras se borran. Es un acto de hospitalidad mental donde dejamos de lado nuestras propias urgencias para convertirnos en un espejo limpio, un lugar donde el otro puede mirarse sin ser juzgado. Está regalando sus oídos, su calor, su propia presencia. ¿Acaso eso no es dar la propia carne? Esta metáfora nos golpea en el centro de nuestra existencia, porque el tiempo es el único recurso que no podemos renovar. Cada hora que dedicamos a otro es una moneda de nuestra propia vida que entregamos, un fragmento de nuestra biografía que ya no volverá a nosotros. No estamos dando objetos externos. Estamos entregando la sustancia de nuestro ser, el latido de nuestros días, la materia prima de nuestra propia historia. Es un sacrificio silencioso, una ofrenda que no se ve en las vitrinas del mundo, pero que sostiene el tejido de la realidad. Claro que lo es. Es desgarrar un trozo de nuestro día para abrigar el alma de otro. Una caricia sincera. Una mirada limpia. Un silencio compartido, renunciar al deseo infantil de ser reconocidos por nuestras buenas acciones, es donar pedazos de energía vital, algo irrepetible. Vivimos en una cultura obsesionada con el aplauso, donde cada pequeño gesto parece necesitar una validación externa para cobrar valor. ¿Por qué nos duele tanto pasar desapercibidos? ¿Por qué buscamos el sello de aprobación en los ojos ajenos? El altruismo puro, aquel que no grita, aquel que se oculta en la sombra, es el único que realmente transforma nuestra estructura interna. Cuando soltamos la necesidad de que el mundo nos diga que somos buenos, nos liberamos de una cadena invisible. Es un proceso de despojo, un camino donde el ego pierde su alimento favorito, la vanidad. Al dejar de buscar el reconocimiento, el acto de dar se vuelve una actividad autónoma, un flujo que no necesita retorno. Es una forma sutil de regalar nuestra propia carne. El proceso interno es idéntico al sacrificio físico, la clave está en soltar ese control tenso y dar por pura inercia natural, sin llevar la cuenta de lo que hemos entregado ni esperar nada a cambio. Esta generosidad nos lleva a una conducta moral impecable. No se trata de seguir un código rígido de leyes externas, sino de cultivar una ética que nace del desapego. Cuando no esperamos nada, no somos esclavos de la decepción. Cuando no buscamos el mérito, no somos esclavos de la soberbia. El carácter se vuelve sólido, como una roca que no necesita que las olas le digan que es firme. Es una libertad absoluta, una forma de caminar por el mundo dejando que la bondad fluya a través de nosotros, sin que el yo se interponga, sin que el ego reclame su parte del botín. Es, en esencia, la madurez del espíritu. Debemos evitar los placeres destructivos, esquivándolos como a los anillos venenosos de una serpiente colorida. Esa criatura que descansa bajo la sombra de los arbustos, exhibiendo escamas que brillan como esmeraldas y rubíes bajo los rayos del sol. Su piel parece un collar de gemas preciosas olvidado en el sendero del bosque. El caminante se detiene. Se maravilla. ¿Por qué nos atrae lo que nos destruye? ¿Por qué sentimos esa pulsión magnética hacia el abismo? ¿Qué mecanismo oculto en nuestra mente nos empuja a buscar el peligro justo cuando deberíamos huir? En esencia, somos víctimas de un sesgo de gratificación inmediata que prioriza el chispazo de placer presente sobre cualquier consecuencia futura. Nuestro cerebro, diseñado para sobrevivir en entornos de escasez, interpreta el estímulo intenso como una recompensa vital. Es una trampa biológica. Vemos la luz, ignoramos el daño. Nos fascina el riesgo porque promete una descarga de dopamina que nos hace sentir vivos, o al menos, nos distrae del vacío. ¿Por qué corremos hacia el fuego? ¿Es curiosidad o es simple ceguera? Quizás sea la arrogancia de creer que nosotros seremos la excepción a la regla, que podremos jugar con el veneno sin sentir su ardor. El deseo de tocar esa textura perfecta nubla el juicio, un solo paso en falso basta. No vemos los colmillos cargados de muerte, solo vemos el destello. ¡Qué ilusión tan peligrosa! El placer efímero es justo así. Promete un paraíso de sensaciones, pero esconde un abismo. La tentación se dispara de forma rápida, disfrazada de arte, de juego, de caricia inofensiva.
Hoy en día, los vicios no se presentan como monstruos, sino como soluciones a nuestra soledad. Se esconden tras una pantalla brillante, en la comodidad de un clic o en la promesa de una gratificación instantánea que nos ahorra el esfuerzo de vivir. Es la seducción de lo fácil. Un juego que parece inofensivo, un pasatiempo, una distracción, un capricho, pero que poco a poco va erosionando nuestra voluntad, convirtiendo la libertad en una jaula de hábitos. ¿Acaso no es así como caemos? Primero es un juego, luego una necesidad, y al final, una cadena. Pero es una trampa mortal. El veneno brilla con colores hermosos, atrayendo a caminantes sin cuidado, pero su mordedura trae una ruina inevitable. La moral no es una prisión gris o un montón de reglas para aplastar la alegría. Lejos de ser una restricción, la ética es el mapa que nos permite navegar el caos sin naufragar. Es el marco de protección que nos permite florecer. Si entendemos la moral como una herramienta de libertad, dejamos de verla como una imposición externa y empezamos a verla como un autocuidado profundo. Es la sabiduría de saber qué nos nutre y qué nos marchita. Es la capacidad de decir no a lo que nos degrada para decir sí a lo que nos eleva. Hablamos de un pantano oscuro, un lugar donde la materia orgánica se descompone y el olor a muerte lo inunda todo. Es un escenario de decadencia absoluta, donde el aire se vuelve pesado, denso, casi sólido al tacto. La luz del sol apenas logra perforar la espesa capa de niebla que se levanta de las aguas estancadas, y cada paso que da sobre el terreno blando resuena con un eco de podredumbre. Aquí, la vida se mezcla con el final de la vida en una danza opresiva. El agua, teñida de un marrón negruzco, oculta secretos y restos de lo que fue. Es un entorno que te invita a rendirte, a dejarte absorber por la inercia del fango. Allí, donde cualquier otra criatura se ahogaría en la suciedad, el loto azul hunde sus raíces con firmeza. No se queja de la hostilidad del entorno. No se contamina con la podredumbre que lo rodea. ¿Cómo es posible conservar la luz en medio de la oscuridad? ¿Cómo puede la belleza nacer de la descomposición? La respuesta es simple. El loto tiene una barrera natural, una superficie tan pura que repele el agua sucia y el lodo. El fango resbala. La mugre no encuentra dónde aferrarse, así es la resiliencia humana. Cuando la vida nos arroja al fango del dolor, de la traición o del desprecio, podemos elegir ser como el loto. La resiliencia no es aguantar el golpe, es transformar la forma en que el mundo nos afecta. Es un proceso activo de purificación interna. He visto personas que, tras perderlo todo, no se volvieron amargas, sino que usaron el vacío como un lienzo para rediseñar su existencia. No lucharon contra la realidad, sino que se elevaron sobre ella. Una fuerza que no lucha contra el lodo, una fuerza que solo florece sobre él, una fuerza que se eleva sin rencor. No necesitas huir del mundo para mantenerte limpio, solo necesitas que el mundo no se filtre en tu interior. La moral actúa de forma idéntica en nuestra mente, permitiéndonos convivir rodeados de caos sin perder la pureza interna, filtrando con cuidado lo que dejamos entrar. Esa pureza comienza en nuestras palabras diarias, palabras que curan heridas y construyen refugios seguros para mentes cansadas. Al hablar, no solo emitimos sonidos, sino que liberamos vibraciones que alteran el estado químico de quienes nos escuchan. Es una conexión biológica profunda donde la amabilidad reduce el cortisol y dispara la oxitocina, creando un entorno de calma instantánea. Es casi como si nuestras frases fueran arquitectos invisibles, esculpiendo la realidad emocional de los demás, transformando un espacio hostil en un lugar donde es posible respirar. ¿Acaso no hemos sentido cómo una frase sincera nos devuelve el pulso en un día gris? ¿No es asombroso cómo el lenguaje puede ser el puente que sostiene a alguien al borde del abismo? Las palabras son el primer paso para sanar. Son el bálsamo que la ciencia moderna reconoce como un catalizador de bienestar. Pensemos en ese instante de quiebre absoluto, cuando el peso del mundo se vuelve insoportable. Es ese momento donde el tiempo parece detenerse, donde el aire se vuelve denso y cada latido del corazón suena como un martillo golpeando un metal frío. El sujeto se siente atrapado en una jaula de sombras, donde la desesperanza no es solo una idea, sino una presencia física que presiona el pecho, impidiendo que el oxígeno llegue a los pulmones. Es una crisis existencial donde la identidad se desmorona, donde el pasado se siente como un error y el futuro como una amenaza. ¿Quién puede sostener ese vacío? ¿Quién se atreve a mirar de frente esa oscuridad sin intentar huir?
Es un estado de soledad absoluta, un desierto donde el alma clama por un rastro de vida. Un hombre llora en la penumbra de su habitación, sintiendo que ha fracasado en todo. Sus pensamientos son un torbellino de culpa y desesperación. De pronto, alguien se sienta a su lado. No trae discursos largos ni consejos vacíos. Solo dice, estoy aquí. No estás solo. Esas pocas palabras actúan como un bálsamo tibio sobre una quemadura abierta. El silencio pesa. El dolor quema. ¿Cuánto vale un susurro a tiempo? ¿Cuánto pesa el consuelo de una voz amiga? En verdad, una palabra amable tiene el poder de levantar un muro contra la tormenta mental. Una palabra que abraza, una palabra que rescata, es un puente de luz en la noche más oscura. No cura el cuerpo, pero sana el alma de forma real. Debemos renunciar al chisme destructivo y tóxico, pues hablar mal de otros envenena primero a quien habla, programando la mente para buscar siempre defectos ajenos y, con el tiempo, en uno mismo, generando una ansiedad constante. Al criticar, el cerebro activa circuitos de juicio que nos mantienen en alerta, impidiendo que alcancemos un estado de paz genuina. Es un desgaste cognitivo que nos vuelve cínicos, incapaces de ver la belleza porque estamos ocupados escaneando el error. Es un círculo vicioso de negatividad, donde cada palabra hiriente que lanzamos es un dardo que, al salir, deja una huella de amargura en nuestro propio sistema nervioso. ¿Por qué malgastar energía en la sombra ajena? ¿Por qué permitir que el juicio contamine nuestro santuario? Quien domina su lengua, domina todo su ser interno. Las palabras amables logran desarmar corazones duros, pero un escudo de palabras no evita los ataques que siempre terminan llegando. La vida no es un jardín protegido, es un territorio salvaje donde las tormentas caen sobre justos y pecadores por igual. Existe una aleatoriedad en el sufrimiento que escapa a nuestra lógica, una fuerza ciega que no entiende de méritos ni de bondad, recordándonos que la tragedia es parte del tejido mismo de la existencia. Es como intentar detener un huracán con un abanico. Por más que busquemos orden, el caos es la norma, no la excepción. ¿Por qué la vida nos desafía así? ¿Es acaso para probarnos o simplemente para recordarnos que no somos dueños del destino? La tragedia llega sin avisar, golpeando con la fuerza de una marea imparable que no pregunta quién está listo. Por más que hablemos con dulzura, por más que intentemos esquivar el conflicto, la maldad ajena y la tragedia tocarán a nuestra puerta. El mundo golpea. La vida no pide permiso. ¿Podemos controlar el viento? ¿Podemos detener la lluvia con las manos? Intentar defendernos con explicaciones infinitas es inútil. El escudo verbal se rompe ante la fuerza bruta de la realidad, la verdadera maestría no está en evitar que nos lancen piedras, sino en saber qué hacer con ellas cuando caen a nuestros pies. No podemos controlar lo que viene de afuera, pero sí podemos decidir si dejamos que rompa nuestra paz interior. Al final, la vulnerabilidad aceptada es nuestra mayor fortaleza. Es la paradoja de reconocer nuestra fragilidad para descubrir que, al no tener nada que ocultar, nada puede sernos arrebatado. Es el momento en que dejamos de fingir y empezamos a vivir desde la verdad. Nos volvemos invencibles cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y nos enfocamos en cuidar nuestro santuario interno. Esto nos plantea una pregunta clave. ¿Qué sucede cuando somos el blanco de una agresión directa? Las palabras crueles cortan profundo y el odio ajeno intenta arrastrarnos al fango del rencor. Sentimos el golpe. No hay sangre física, pero el pecho se contrae con una opresión helada, como si un viento ártico soplara de golpe dentro de los pulmones. Esta reacción es la respuesta biológica de supervivencia, un mecanismo ancestral que se activa cuando el sistema nervioso detecta una amenaza real o simbólica. En esencia, el cuerpo interpreta el ataque verbal como un peligro inminente para la integridad física, disparando una cascada de hormonas que inundan el torrente sanguíneo. El cortisol y la adrenalina se disparan. El corazón acelera su ritmo. La sangre se desvía de los órganos vitales hacia los músculos, preparándonos para una batalla que nunca llegará a ser física. Es una respuesta de lucha o huida que nos deja en un estado de alerta máxima, con el pecho rígido y la respiración entrecortada, atrapados en una tensión que no tiene salida. El aire se vuelve pesado. La garganta se cierra. Es un dolor invisible que muerde con dientes de hierro, una vibración amarga que recorre la espina dorsal y hace temblar las manos.
El insulto no toca la piel, pero desgarra el tejido invisible de nuestra calma, esa frágil red que tejemos con tanto esmero. Esta red es la arquitectura de nuestra autoimagen, un castillo de naipes construido a base de expectativas, validaciones externas y la necesidad constante de ser vistos como seres dignos y competentes. Cada vez que alguien lanza una agresión, esa estructura se tambalea. ¿Quiénes somos si los demás nos ven como algo despreciable? ¿Qué queda de nuestra identidad si permitimos que la opinión ajena defina nuestro valor? La fragilidad de nuestra paz radica en que hemos cimentado nuestra estabilidad sobre el terreno movedizo de la aprobación. Si alguien nos critica, sentimos que nuestra existencia misma está bajo ataque, como si nuestra esencia fuera un cristal que puede romperse con un susurro. Nos sentimos expuestos, desnudos bajo una lluvia de ácido que busca disolver nuestra dignidad. ¿Por qué duele tanto un soplido de aire? ¿Por qué una simple frase puede hacernos temblar como hojas secas? ¿Por qué entregamos el control de nuestro templo interno a un extraño? Es el veneno del desprecio ajeno, que busca un hogar en nuestro pecho para echar raíces oscuras. Si nos descuidamos, esa ponzoña se mezcla con nuestra propia sangre. El fango nos llama, el lodo del resentimiento se siente cálido al principio, casi tentador, invitándonos a hundirnos en él para devolver el golpe. Esta seducción es una trampa psicológica muy astuta. El deseo de venganza nos ofrece una gratificación inmediata, una falsa sensación de justicia que calma, por un instante, el ardor de la humillación. Al imaginar el daño que podemos infligir al otro, sentimos un alivio temporal. Es como beber agua salada para saciar la sed. El ego se inflama. Busca el equilibrio. Quiere que el otro sufra tanto como nosotros. Pero esta gratificación es un espejismo. Al hundirnos en el rencor, nos manchamos las manos con la misma suciedad que intentamos combatir, perdiendo en el proceso nuestra claridad y nuestra paz. Pero aquí interviene la paciencia, como una armadura mental impenetrable. Esta virtud no es pasividad, es una estrategia estoica de alto nivel. Consiste en crear un espacio sagrado entre el estímulo externo y nuestra respuesta. Es la capacidad de observar la agresión sin dejar que penetre en nuestro núcleo. Al aplicar este filtro, nos volvemos observadores de la situación en lugar de víctimas de ella. ¿Cómo se logra? Entendiendo que la acción del otro es un reflejo de su propio caos interno. Su odio no tiene nada que ver con nosotros. Es su propia amargura buscando un recipiente. Al comprender esto, la armadura se vuelve sólida. La ira es un desgaste de energía absurdo por completo. Aunque el impulso de responder se sienta muy natural y la sangre nos hierva, pelear por el orgullo herido es inútil y nos desgasta. El corazón late desbocado. Es un tambor de guerra que retumba en los oídos, nublando la razón con un zumbido ensordecedor. Las sienes laten con fuerza. La mandíbula se aprieta hasta doler, mientras los puños se cierran buscando un impacto que nunca aliviará el alma. Sentimos una oleada de calor que sube desde el estómago, un fuego salvaje que exige quemarlo todo a su paso. La mente grita por venganza. Exige justicia inmediata. Queremos destruir al otro con una réplica aún más hiriente. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué queda después del incendio? Solo cenizas. Nos convertimos en esclavos del provocador, títeres movidos por los hilos invisibles de su propia amargura. Al reaccionar, le cedemos el mando de nuestro barco. Perdemos nuestra soberanía. Nos volvemos dependientes de su siguiente movimiento para definir nuestro estado emocional. Es una entrega total de nuestra autonomía personal. Cuando permitimos que el otro nos dicte cómo sentir, dejamos de ser los dueños de nuestra propia casa. Al responder con la misma moneda, entregamos nuestra libertad en bandeja de plata. El ego herido nos suplica que defendamos su frágil castillo de naipes, pero esa defensa es una trampa mortal que consume nuestra energía vital de forma real. Un insulto, si lo analizamos bien, revela su verdadera esencia física. Son solo ondas acústicas, aire vibrando con fuerza contra una pequeña membrana auditiva. El sonido nace y muere en segundos. La ofensa solo se mantiene si nuestra mente decide sostenerla por completo. Fabricamos un puñal invisible usando simples ruidos pasajeros. Tomamos ese eco lejano, esa vibración insignificante que ya se ha desvanecido en el aire, y la llevamos al taller oscuro de nuestra imaginación. Es un recinto lúgubre, oculto tras los muros de nuestra propia psique, donde las paredes resuman la humedad de los recuerdos no sanados.
Allí, el aire es denso, cargado con el polvo de 1000 ofensas pasadas que se acumulan en estanterías olvidadas. Es un lugar donde el tiempo se detiene para alimentar el rencor. En el centro, sobre un yunque de hierro frío, reposa el material de nuestra amargura. ¿Qué es lo que realmente forjamos allí? ¿Por qué dedicamos tantas horas a martillear el vacío? ¿Acaso no es un esfuerzo estéril? Es un trabajo de artesanos del dolor. Con el martillo del ego y el fuego del orgullo, forjamos una hoja afilada. Pulimos el metal. Afilamos la punta una y otra vez, repitiendo el insulto en nuestra cabeza como un mantra macabro. Una vez terminado el puñal, no lo usamos contra el agresor, él ya se ha ido, ya está lejos. Nos lo clavamos a nosotros mismos. Una vez en el pecho, otra vez en el costado, otra vez en el corazón, nos autolesionamos con el recuerdo. El agresor solo lanzó una piedra al aire, pero nosotros decidimos recogerla, tallarla en forma de lanza y atravesar nuestra propia paz. La escena es casi cómica en su tragedia. Alguien arroja un guijarro al suelo y sigue su camino sin mirar atrás, ajeno al daño que cree haber causado. Pero nosotros, en un acto de ceguera voluntaria, nos arrodillamos sobre el polvo. Buscamos la piedra. La acariciamos. La sentimos fría y rugosa entre los dedos, y en ese instante, nuestra mente comienza una transformación alquímica del horror. Empezamos a tallar. Desbastamos los bordes con la obsesión de quien busca la perfección en la destrucción. Le damos forma de lanza, puliendo la punta hasta que brilla con el reflejo de nuestra propia ira. ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué elegimos sangrar por una herida que nosotros mismos seguimos abriendo? Es una locura silenciosa. Convertimos un fantasma de aire en un verdugo real que nos tortura día y noche. Renunciar a la ofensa es desarmar al agresor al instante, dejando caer el arma imaginaria al suelo. La paciencia es agua pura que fluye sin obstáculos y apaga el incendio del odio. Es como ver un bosque en llamas, donde las lenguas de fuego devoran la vida con una voracidad ciega. El calor es insoportable. El humo asfixia el cielo. El crepitar de las ramas secas suena como una sentencia de muerte para todo lo que respira. Pero entonces, desde la inmensidad del horizonte, llega la calma. Es un río de frescura que desciende sin prisa, una corriente de agua cristalina que no conoce el miedo. El agua no discute con el fuego. No intenta convencer a las llamas de que se detengan. Simplemente llega. Se expande. Envuelve. El contraste es absoluto. Donde antes había un infierno de chispas y ceniza, ahora hay una paz líquida que todo lo absorbe. El agua no lucha contra las rocas del camino. No se enoja con los acantilados. Solo los rodea, los abraza y sigue su curso con una suavidad imperturbable. Cuando el fuego de la ira ajena ruge con fuerza, lanzando chispas de desprecio y llamas de rencor, el agua de la paciencia desciende como una lluvia mansa y constante. Humedece la tierra seca. Enfría las brasas ardientes. El agua sana. El agua limpia. El agua da vida. Una vez que nos sumergimos en esa corriente de serenidad, una vez que dejamos que su frescura inunde nuestros pensamientos, el calor del ataque se disipa por completo. El agua tiene el poder de desgastar la roca más dura mediante la constancia silenciosa. Imagina un cañón profundo, tallado durante eras por un arroyo que parecía insignificante. Al principio, la roca era una mole imponente, una barrera absoluta que desafiaba cualquier intento de paso. Parecía invencible. Parecía eterna. Pero el agua no tenía prisa. No golpeaba con violencia, no buscaba el choque frontal que rompe los huesos. Solo fluía. Día tras día, año tras año, gota a gota, el agua besaba la piedra con una insistencia suave pero implacable. La roca, en su soberbia, creía que nada la cambiaría. El agua, en su humildad, sabía que todo es efímero. Con el paso de los siglos, la piedra cedió. Se dejó esculpir. Se volvió una obra de arte bajo el cincel invisible de la corriente. No necesita gritar. No necesita golpear con furia. Su fuerza radica en su total entrega al fluir. Este estado es una rendición silenciosa, un acto donde la conciencia se disuelve en el presente como una gota de tinta en un océano en calma. No se trata de una pasividad inerte, sino de una danza dinámica donde el ser deja de oponerse a la corriente de la existencia. Imagina que eres una hoja arrastrada por un río cristalino. No intentas nadar contra la marea, ni buscas controlar la dirección de las rocas, solo permites que el agua te lleve.
En ese instante, el esfuerzo por ser alguien desaparece, dejando solo el ser puro, una presencia que no juzga, que no retiene y que se expande más allá de los límites del cuerpo. Al final, el incendio se queda sin combustible, las llamas se apagan y solo queda la frescura de un manantial limpio que devuelve la calma al paisaje devastado. Esta regeneración no es un milagro fortuito, sino el resultado de un vacío fértil. Tras el caos, la tierra, aunque chamuscada, guarda en su lecho la humedad necesaria para que la vida brote de nuevo. Es como si el alma, tras ser purificada por el calor del conflicto, se tornara transparente, permitiendo que la luz del sol penetre hasta las raíces más profundas. Los insultos son flechas inútiles que chocan contra una armadura invencible de paz interior y caen al suelo como flores marchitas. Esta coraza no se construye con acero ni con orgullo, sino con el tejido invisible de la aceptación radical. Forjarla implica comprender que el juicio ajeno es solo un eco sin sustancia, una proyección de las sombras que el otro carga en su propia mochila. Al dejar de identificarnos con la imagen que otros tienen de nosotros, el ataque pierde su objetivo. La flecha vuela, pero no encuentra dónde clavarse. Soportar todo ese peso requiere una tenacidad fuera de serie, pues la pereza es un fango denso y traicionero que arruina cualquier buena intención. Este lodo no es solo falta de actividad. Es una inercia mental que nos susurra que mañana será mejor, que no vale la pena el esfuerzo, que es más seguro quedarse en la orilla. Es una criatura viscosa que se adhiere a la voluntad, convirtiendo cada paso en una lucha contra el peso de nuestra propia desidia. La procrastinación es la ladrona de nuestra grandeza, un pantano donde los sueños se hunden sin hacer ruido. El esfuerzo mental debe ser llevado hasta un punto implacable, cargando el peso del mundo sin buscar atajos ni quejarse jamás de la carga que asumimos. Es la ética del servicio silencioso, donde el sacrificio no se mide en aplausos, sino en la solidez de nuestro carácter. Imagina cargar una piedra pesada por un sendero empinado. No buscas alivio, no pides ayuda, simplemente caminas. Cada paso es una afirmación de tu propósito. No hay quejas porque no hay expectativa. Cuando el peso se vuelve parte de tu propia estructura, ya no es una carga, sino el cimiento sobre el cual se levanta tu paz. Imaginemos un acto antiguo, el de buscar fuego frotando dos ramas secas. Visualicemos las manos agrietadas por el frío extremo, aferrando con desesperación dos astillas de madera muerta. El viento ruge afuera de la caverna. Es un aullido constante, un lamento gutural que parece arrancar las rocas de su sitio. El aire no solo está helado, es una masa densa y cortante que se filtra por cada grieta, cargada con el peso de una nieve que nunca cesa. Es el invierno en su forma más pura y cruel, una era donde la luz es un recuerdo lejano y el hielo es el único dueño del horizonte. La oscuridad es total. El cuerpo se inclina sobre el suelo de tierra, ese suelo helado que parece robarle la vida, aplicando una presión constante, rítmica, casi dolorosa. Los músculos de los hombros se tensan hasta el límite del calambre. El sudor frío resbala por la frente, nublando los ojos, pero no hay tiempo para limpiarlo. Cada giro de la madera produce un chirrido seco, un quejido sordo que resuena en el silencio de la noche prehistórica. ¿Cuánto falta para la primera chispa? ¿Soportarán los brazos este castigo? ¿Se romperá la rama antes de lograrlo? El esfuerzo es total. La fricción genera un calor invisible que ya viaja por las fibras secas. Un olor a madera quemada comienza a flotar en el aire húmedo. Es un aroma tenue, casi imperceptible, pero representa la delgada línea entre la vida y la muerte. El humo aparece, si hay una breve pausa, el calor muere al instante y todo el trabajo anterior se pierde. El fuego solo nace del esfuerzo continuo e ininterrumpido. La perseverancia no es un concepto abstracto, es una ley física. Si dejas de girar, la entropía gana. Si dudas, el frío devora el progreso. Es la disciplina del espíritu que se niega a rendirse ante la inercia. La vida, al igual que esa pequeña brasa, exige una atención que no conoce el descanso. ¿Por qué es tan difícil mantener el ritmo? ¿Por qué la mente busca siempre el atajo del reposo? Porque el esfuerzo sostenido es la única forma de transformar la materia muerta en luz viva. Detenernos un segundo garantiza un fracaso seguro. Pero para no colapsar el cuerpo, el secreto está en la fuente de nuestra motivación interna. Trabajar persiguiendo deseos egoístas nos agota muy rápido, mientras que la devoción hacia otros abre fuentes inagotables.
Cuando el motor de nuestra acción es el beneficio personal, el cerebro activa un sistema de ahorro de energía. En cambio, al actuar por otros, la conexión biológica se transforma. La ciencia moderna nos muestra que el altruismo libera sustancias que bloquean la señal de fatiga muscular. No es magia. Es una respuesta biológica diseñada para la supervivencia del grupo. Cuando el propósito es más grande que el yo, el agotamiento físico se vuelve secundario. La compasión actúa como un combustible de alta eficiencia que permite al organismo ir más allá de sus límites habituales. No hay cansancio real cuando la compasión pura fluye sin control. El deber heroico de proteger anula el agotamiento físico normal. Pensemos en una madre que camina en medio de una tormenta de nieve implacable, una noche oscura donde la muerte acecha en cada rincón, cargando a su hijo enfermo en brazos. Sus pies descalzos se hunden en el hielo blanco. El frío muerde la piel. El viento corta como navajas. Sus pulmones queman con cada bocanada de aire helado. En una situación normal, cualquier ser humano caería de rodillas, vencido por la hipotermia y el cansancio extremo. El cuerpo diría basta. Pero ella no se detiene. Ella sigue adelante. Ella corre con una fuerza que no parece de este mundo. ¿De dónde sale esa energía? ¿Qué motor mueve esos músculos congelados? ¿Cómo puede el amor vencer a la muerte? Es el instinto puro de salvación. Es la respuesta de lucha que se activa ante la amenaza. Ante un peligro extremo, el sistema nervioso inunda el cuerpo con adrenalina y noradrenalina, preparando cada fibra para un esfuerzo sobrehumano. Es un estado de gracia biológica. La percepción del dolor se apaga. La fatiga se vuelve invisible. El vínculo afectivo actúa como el catalizador definitivo, una fuerza que ordena a cada célula ignorar el cansancio para asegurar la continuidad de la vida. El amor no es un sentimiento etéreo. Es una fuerza motriz que reorganiza la química interna, permitiendo que la resiliencia humana alcance niveles que desafían toda lógica médica. Es el triunfo de la vida sobre el vacío. Es la prueba de que, cuando el propósito es sagrado, el cuerpo se convierte en un instrumento capaz de desafiar al destino mismo. No hay dolor en sus piernas, no hay frío en su pecho. Su mente solo visualiza el refugio lejano, el calor de la hoguera, la vida de su pequeño que late contra su cuello. El cansancio desaparece por completo. La debilidad se esfuma, la biología se rinde ante el amor. Cuando el instinto de protección se vuelve absoluto, el sistema nervioso ejecuta una maniobra de emergencia que desafía cualquier manual de medicina. En ese estado de entrega total, el cerebro bloquea las señales de dolor físico y libera una cascada de endorfinas y dopamina que actúan como un combustible de alta eficiencia. Es un fenómeno de resiliencia biológica. La percepción del agotamiento se apaga porque la prioridad de supervivencia del otro supera el límite de la propia carne. El cuerpo se convierte en un instrumento de pura voluntad, donde la conexión interna permite ignorar el frío, la fatiga y el hambre. Es la prueba de que, cuando el propósito es sagrado, el organismo humano puede ir mucho más allá de su capacidad normal. Este fuego inmenso requiere el control estricto de la concentración mental. La mente desbocada es como un elefante salvaje que corre, tropezando con torpeza y destruye la maleza. Imagina a esa enorme bestia de 5 toneladas, un monstruo de pura fuerza bruta y descontrol, enfurecida y ciega de pánico, embistiendo sin control en el centro de un hermoso jardín de meditación. Esta metáfora, tan antigua como la sabiduría misma, ilustra el estado de nuestra conciencia cuando permitimos que los impulsos tomen el mando. El elefante representa esa energía poderosa pero caótica que, sin el entrenamiento adecuado, se convierte en un agente de destrucción interna. Sus patas gigantes aplastan los estanques de agua cristalina, convirtiendo el lodo en lodo espeso. Sus colmillos desgarran los árboles jóvenes que tardaron años en crecer. No hay orden. No hay paz. Solo queda el ruido ensordecedor de ramas rotas y tierra volando por los aires, un recuerdo doloroso destruye la calma del presente. Una preocupación por el futuro pisotea la alegría de la hora. ¿Quién puede detener a semejante monstruo? ¿Cómo calmar esa furia desatada? ¿Dónde quedó la paz del jardín? El caos es total. La mente se convierte en un campo de batalla lleno de escombros, donde las ideas hermosas yacen aplastadas bajo el peso de la ansiedad. Necesita el garfio firme de la calma profunda.
Para alcanzar ese estado de anclaje, debemos aprender a observar el torbellino sin intentar detenerlo por la fuerza. La técnica es sencilla, pero requiere una constancia de hierro. Cierra los ojos, respira y visualiza tu atención como un observador externo que no se involucra. Si hacemos el ejercicio de cerrar los ojos y respirar hondo, visualizamos nuestra atención dispersa como un torbellino gris de pensamientos inconexos. Domar al elefante en medio del tráfico diario parece imposible, pero el proceso necesita que dejemos de alimentar esa agitación. Pensemos en la vida de hoy por hoy, esa carrera de locos en la que todos participamos sin saber por qué. Vivimos en una cultura que ha convertido la velocidad en un valor supremo, obligándonos a correr hacia metas que ni siquiera hemos elegido nosotros mismos. Es una presión constante, un agotamiento silencioso que nos hace sentir que, si no estamos produciendo o moviéndonos, no valemos nada. Esta prisa moderna no es solo un hábito, es una forma de violencia contra nuestro propio ritmo biológico. Nos hemos vuelto adictos a la urgencia, sacrificando nuestra salud mental en el altar de una productividad que nunca se siente suficiente. Estás de pie en el andén de un metro subterráneo a las 6 de la tarde. El aire es denso, cargado de sudor y prisa. Las luces de neón parpadean con violencia. A tu alrededor, cientos de personas caminan con la mirada perdida en pantallas brillantes, mientras los altavoces gritan anuncios sin parar. Los teléfonos vibran en los bolsillos. Las notificaciones suenan como alarmas constantes. El ruido del motor de los trenes retumba en tus oídos, mezclado con el murmullo ensordecedor de la multitud. Tu mente salta de un pendiente a otro. Esta es la realidad de la atención fragmentada. Nuestro cerebro, bombardeado por estímulos urbanos, pierde la capacidad de enfocarse en una sola cosa. Es un estado de dispersión constante donde la profundidad desaparece. La sobreestimulación nos roba la calma. Nos vuelve reactivos. Nos impide ver lo esencial. Piensas en las deudas, en el tráfico de la avenida, en la cena que debes preparar, en el correo electrónico que no respondiste. El torbellino es total, como un enjambre de avispas metálicas que zumban sin descanso dentro de tu cráneo, los pendientes se agolpan, chocan y se multiplican en una danza frenética que no te deja ni un segundo de tregua. Es una tormenta de arena mental donde cada grano es una preocupación, una cita olvidada o un reproche que te haces a ti mismo en la soledad de la noche. La agitación te ahoga. Sientes cómo el oxígeno se vuelve escaso, reemplazado por una neblina densa de ansiedad que te aprieta el pecho como una mano invisible de hierro. ¿Cómo encontrar paz en este infierno de cemento? Vivimos atrapados en una arquitectura de hormigón y cristal que parece diseñada para devorar nuestra calma, donde las calles son venas obstruidas por el metal y el claxon es el único latido que marca el pulso de nuestra existencia. Es un laberinto de gris perpetuo, un ecosistema hostil donde el ruido de la ciudad se infiltra por las rendijas de tu ventana, recordándote que, incluso en el silencio de tu habitación, el mundo exterior sigue rugiendo, exigiendo, consumiendo. ¿Es posible respirar con calma aquí? Parece una locura. Pero justo ahí, en medio de ese torbellino de metal y prisa, es donde el verdadero trabajo comienza. Este es el momento de la verdad, el instante donde la disciplina mental deja de ser una teoría lejana para convertirse en el único salvavidas posible en medio del naufragio. No se trata de una tarea sencilla, ni de un ejercicio que se completa en una tarde. Es una arquitectura interna, una construcción paciente de muros de silencio que levantamos ladrillo a ladrillo, respiración a respiración, para que nada de afuera pueda desmoronar nuestra esencia. Es el arte de mantener el equilibrio sobre la cuerda floja, con el abismo del caos a ambos lados, sabiendo que la única forma de no caer es convertir el centro de la tormenta en nuestro hogar. No se trata de pelear de frente contra los pensamientos, sino de soltar el deseo para que la calma brote de forma natural e inquebrantable. Al igual que el loto que emerge del fango sin una sola mancha en sus pétalos, debemos aprender a dejar que las ansiedades resbalen por nuestra conciencia sin encontrar dónde aferrarse. Es el desapego puro, la rendición estoica de quien comprende que no puede detener el viento, pero sí puede ajustar sus velas para no ser arrastrado por la tempestad, dejando que la paz sea, al fin, nuestra única constante. En ese estado superior, el ruido desaparece y queda un lago extenso, transparente, donde podemos mirar el fondo de piedra blanca con claridad.
No hay una sola onda que perturbe este espejo líquido. El agua calla. El viento se ha retirado por completo, ese viento de deseos y miedos que antes soplaba sin tregua. Ahora, la quietud es total. Si prestamos atención, podemos percibir el color de la paz. Es un azul profundo, casi irreal, que se funde con el silencio del entorno. Este tono no es solo un pigmento, es una frecuencia que calma el sistema nervioso, un matiz que la ciencia moderna asocia con la bajada del ritmo cardíaco y la expansión de la conciencia. Imagina un espectro que no se ve con los ojos, sino con el alma. Un azul que vibra en la frontera donde el pensamiento se rinde y la intuición despierta. Es el color de la inmensidad, el mismo que tiñe los abismos oceánicos donde la luz apenas llega, pero donde la vida persiste en una calma absoluta. ¿Qué hay en esa profundidad? ¿Qué secretos guarda el lecho de este estanque interior? ¿Por qué nos asustaba tanto mirar hacia abajo? Al descender la mirada, descubrimos que las piedras no son amenazas, sino gemas pulidas por el tiempo. Cada una de estas rocas es un vestigio de nuestras propias batallas. Antes fueron aristas cortantes, traumas que nos desgarraron el alma, pero el paso de las estaciones y la erosión constante de la vida las han transformado en guijarros suaves, despojados de su filo. Es la alquimia del espíritu. Lo que ayer nos hizo sangrar, hoy es un amuleto de sabiduría que brilla con una luz propia, suave, que no lastima los ojos. Una calma líquida nos envuelve. Una quietud que sana, sentimos la frescura del agua que abrasa nuestra mente cansada. Una mente que ya no busca. Una mente que solo es. El fondo está ahí, al alcance de la mano, libre de lodo y de corrientes traicioneras. Es un templo de cristal. Esta estructura no es de piedra ni de metal, sino una arquitectura onírica levantada con geometría de luz, donde las columnas son haces de silencio y los techos se pierden en la cúpula de lo infinito. Es un espacio sagrado que no ocupa lugar en el mapa, un santuario que construimos en el centro de nuestra propia introspección, donde cada pared es un espejo que refleja no lo que somos, sino lo que siempre hemos sido en esencia. ¡Qué descanso tan inmenso! El silencio se puede tocar. Los pensamientos pasajeros ya no enturbian las aguas, y la realidad refleja su rostro perfecto en la superficie quieta. La concentración extrema trae una visión clara que nos permite escuchar a gran distancia o sentir el dolor oculto vibrando en seres lejanos. Es un eco sutil que cruza valles y montañas en un parpadeo. Este fenómeno es una resonancia afectiva, una sintonía que nace cuando el ego deja de ser un muro y se convierte en una membrana permeable, capaz de captar las ondas de sufrimiento que emanan de otros corazones. Es la telepatía del alma. No se trata de leer mentes con palabras, sino de sentir la vibración del dolor ajeno como si fuera una cuerda tensa que, al ser pulsada a kilómetros, hace vibrar la nuestra con la misma intensidad. Pensemos en un hombre que camina solo por una calle desierta a miles de kilómetros de distancia. Su pecho se contrae por la angustia de una pérdida irreparable. No grita. No llora. Pero su desesperación viaja por el aire como una onda invisible. De pronto, en nuestro propio espacio de silencio, sentimos un pinchazo agudo en el centro del pecho. Un frío repentino nos recorre la espalda. ¿De quién es este frío? ¿Por qué tiemblan nuestras manos sin motivo alguno? ¿Qué alma está pidiendo auxilio en la noche? No hay cables, no hay señales de radio, solo una sintonía invisible que nos une a su dolor. Esta conexión es la prueba viva de un inconsciente colectivo, un tejido invisible que nos entrelaza a todos, recordándonos que no somos islas aisladas en un mar de indiferencia, sino nodos de una misma red humana. Sentimos su respiración entrecortada. Sentimos su miedo a la oscuridad. Sentimos su soledad de forma real, es una llamada de auxilio que no usa palabras, un hilo de dolor que nos conecta sin rodeos con su corazón herido. La distancia se reduce a nada. El espacio se disuelve. La compasión no conoce fronteras. Esta capacidad surge porque el ruido personal ha sido silenciado. Cuando nuestros propios problemas egoístas dejan de gritar, empezamos a escuchar los susurros de los demás, el llanto oculto en los infiernos terrenales. Pensemos en esas realidades crudas. El hombre que duerme sobre cartones bajo la lluvia helada, la madre que observa cómo la enfermedad consume la vitalidad de su hijo en un hospital sin recursos, o el anciano que aguarda una visita que nunca llegará en el silencio de una residencia olvidada.
Son infiernos de asfalto y soledad donde el sufrimiento no es una idea, sino una presencia física que se respira en el aire denso de las periferias. El límite imaginario entre adentro y afuera se rompe con fuerza. La piel deja de ser una frontera para convertirse en un puente. Ya no hay un yo aquí y un mundo allá afuera. La respiración del universo entra en nuestro pecho, y nuestro propio aliento se esparce por el espacio infinito. ¿Dónde termina mi cuerpo? ¿Dónde empieza el aire que me rodea? ¿Quién es el que observa este fluir constante? Las paredes de la habitación parecen disolverse en una niebla de luz dorada. Es una alteración profunda de la percepción donde la materia sólida pierde su densidad habitual, volviéndose translúcida como si el aire estuviera cargado de partículas de oro suspendidas en el tiempo. Los objetos cotidianos, la mesa, la silla, los libros, dejan de ser elementos aislados para integrarse en un campo de energía vibrante, una textura luminosa que parece pulsar al ritmo de nuestra propia conciencia. En este estado, los sentidos se agudizan y, a la vez, se funden. El sonido de un pájaro lejano parece ocurrir dentro de nuestra propia cabeza, mientras la luz que entra por la ventana se siente como un abrazo cálido que recorre la piel, borrando la sensación de estar encerrados en un espacio limitado. El suelo ya no sostiene un cuerpo pesado, sino una presencia ligera que flota sin esfuerzo. Nos convertimos en el viento que agita las hojas de los árboles lejanos. Nos convertimos en el río que golpea las rocas con fuerza. Nos convertimos en la misma luz del sol que entibia la tierra, es una disolución total, una entrega absoluta al fluir de la existencia. El ego se desvanece como un terrón de azúcar en un vaso de agua tibia. Es el proceso del desapego total, donde la estructura rígida de nuestra identidad, esa coraza de yo que tanto nos esforzamos por proteger, comienza a perder su forma ante la inmensidad de lo que es. Al igual que el azúcar que se disuelve sin dejar rastro, dejando solo una dulzura sutil en el agua, nuestro sentido de ser alguien especial, alguien importante o alguien separado, se deshace en la presencia pura. Es un desmantelamiento psicológico necesario. Soltamos las etiquetas, los roles y las historias que nos contamos para justificar nuestra existencia, permitiendo que la conciencia se expanda más allá de los límites del nombre y la biografía. No hay defensa posible. No hay nada que proteger. ¿Qué libertad tan inmensa nace al dejar de ser alguien? El vacío nos abraza por completo. El dolor ajeno nos golpea el pecho y nos obliga a actuar al instante. No es magia, es empatía radical, llevada a sus últimas consecuencias reales. Pero sentir el dolor del mundo entero puede destruir a cualquiera si no poseemos una profunda sabiduría clara. Es el riesgo del altruismo desmedido, la fatiga por compasión, un estado donde el sistema nervioso se agota al intentar cargar con el peso de todas las tragedias que percibimos. Para evitar este colapso, debemos cultivar una distancia lúcida, un autocuidado que no sea egoísmo, sino la preservación de nuestra capacidad de servir. Sin una mente estable, la empatía se convierte en una fuente de angustia, un incendio que nos consume en lugar de iluminar el camino. La sabiduría es lo último y esencial que purifica todas las acciones, funcionando como el sol inmenso que quema las nubes de la ignorancia y expone las mentiras que nos contamos a diario. Sobre todo, destruye la ilusión de un yo fijo y sólido. Somos un espejismo sostenido por hábitos mentales. El cuerpo es solo espuma frágil, y las sensaciones son gotas pasajeras de lluvia. Nuestra carne es un río de átomos en constante fuga, un baile de polvo de estrellas que se junta por un instante para luego dispersarse en el viento. Es una danza cósmica donde los elementos que hoy componen nuestra sangre, el hierro, el carbono, el calcio, fueron forjados en el corazón de soles antiguos que explotaron hace eones. Somos, literalmente, fragmentos del cosmos que han tomado forma humana, una arquitectura biológica temporal que guarda en sus células la memoria de la expansión universal. Las venas son ríos temporales que buscan el mar de la tierra. Los huesos, esos pilares que creemos tan fuertes, son solo depósitos de calcio prestados por las montañas que volverán a su origen tarde o temprano. En esencia, este calcio es un viajero geológico. Antes de sostener nuestra estructura, formó parte de imponentes cordilleras que, bajo la presión implacable de las eras, se elevaron desde el lecho marino para luego ser desgastadas por la lluvia y el viento.
Es un ciclo biogeoquímico perfecto donde la tierra se convierte en vida y la vida, al final, se reintegra al suelo para alimentar nuevas cumbres. ¿Por qué nos aferramos a esta arcilla húmeda? ¿Por qué tememos que la vasija se rompa? ¿Acaso el agua que contiene no sigue siendo agua? La materia orgánica es una melodía que suena por un momento en la inmensidad del silencio. Es la estética de lo efímero, una pieza musical que no busca ser grabada ni conservada, sino experimentada en su fugacidad. Como el arte de los monjes que crean mandalas de arena solo para dejarlos volar con la brisa, nuestra existencia es una obra maestra que se completa precisamente al desaparecer. ¿Por qué buscar la permanencia en lo que, por naturaleza, es un suspiro? Una flor de hielo que se derrite bajo el primer rayo de sol. Una huella en la arena que la marea borra sin esfuerzo, cada célula de nuestro cuerpo es consciente de su propio fin. En el nivel más íntimo, nuestras células ejecutan un proceso llamado apoptosis, una muerte programada necesaria para que el organismo mantenga su equilibrio y salud. Es una renuncia silenciosa de la parte en favor del todo, un recordatorio biológico de que el fin no es un error, sino una función vital. Cada latido es un paso hacia la disolución. No hay drama en este hecho. No hay tristeza en la impermanencia. Es la danza más hermosa de la naturaleza, un ciclo perfecto donde la muerte es solo el paso previo para una nueva forma de vida. El cuerpo cede. La materia fluye. No hay un pasajero eterno dentro de este vehículo temporal. Observar esta fragmentación continua nos libera del mayor terror imaginable, nos quita el peso de defender una identidad, la idea de un yo fijo es solo una fantasía. Este concepto, conocido como anatta o no yo, nos enseña que lo que llamamos identidad es apenas una corriente de pensamientos, sensaciones y recuerdos en constante cambio, sin un núcleo sólido que la sostenga. La psicología moderna confirma esta visión. No somos una entidad estática, sino un proceso dinámico que se redefine en cada segundo. Ver esto nos libera del miedo a la muerte. Un cadáver frío no le teme al fuego porque sabemos que no hay nadie allí. Ya hemos desaparecido 1000 veces hoy, cada parpadeo es el nacimiento de un momento nuevo. Esta discontinuidad de la conciencia es la clave de nuestra libertad. El presente no es una línea continua, sino una serie de destellos independientes. Al comprender que el yo del segundo pasado ya no existe y que el yo del segundo futuro es solo una proyección, el tiempo pierde su capacidad de angustiarnos. Romper la ilusión de continuidad sólida trae una paz total. No somos los dueños de verdad de los agravios recibidos, porque el ofendido desapareció junto con la ofensa hace tiempo. Mantener el rencor es como defender un castillo de arena durante la marea. Imagina esa estructura erigida con tanto esmero sobre la orilla, torres de grano fino, murallas que desafían al viento, mientras el océano, con una paciencia infinita y una fuerza sorda, comienza a reclamar su espacio. La marea sube. El agua lame la base. Cada segundo es un asalto, un borrado lento pero imparable que disuelve la forma en el caos del mar. ¿Por qué luchar contra lo inevitable? ¿Por qué aferrarse a un montículo que el agua ya ha reclamado? Intentar sostener un agravio es justo así, una batalla inútil contra el flujo natural del tiempo que todo lo transforma. Todo cambia cada milisegundo, y el dolor personal es una densa ilusión, fabricada por dentro. Es una erosión psicológica constante, un desgaste que ocurre en las capas más profundas de nuestra psique, tal como el agua que penetra en los poros de la roca hasta desintegrarla. Observa cómo el rencor actúa sobre tu paz. Es una humedad que pudre la madera, una corrosión que se extiende en silencio mientras tú crees que estás construyendo una fortaleza. Pero la fortaleza no existe. Solo hay arena y agua. La estructura se desmorona, se vuelve lodo, se pierde en la inmensidad del ciclo. ¿Acaso no es agotador sostener lo que ya no tiene forma? ¿Acaso no es más sencillo dejar que el mar se lleve lo que nunca fue sólido? Pero si profundizamos en esto surge una visión distinta. Si todo carece de un yo sólido, el sufrimiento ajeno tampoco tiene un dueño exclusivo. El sufrimiento flota como niebla densa en el mundo, y combatirlo es el único paso lógico. Esta bruma de dolor no es un evento aislado, sino una interconexión metafísica que nos une a todos en un mismo tejido invisible. Es una energía que circula, una corriente eléctrica de angustia que no reconoce fronteras ni nombres. Cuando alguien sufre, ese dolor se libera en la atmósfera emocional del planeta, convirtiéndose en parte de un campo compartido.
No es tu dolor, no es mi dolor. Es el dolor de la existencia misma. Es una vibración que resuena en la estructura del ser, una frecuencia de desasosiego que nos recuerda que, mientras una sola parte de la red esté tensa, el conjunto completo siente la vibración. Es una bruma espesa, grisácea, que se filtra por las rendijas de las ciudades, que se asienta en los campos de batalla y que empaña la mirada de quienes caminan sin rumbo bajo el peso de sus propias sombras. Imagina el metro de una gran metrópolis a hora punta. Miles de personas suben y bajan, cada una cargando su propia maleta de preocupaciones, su propia neblina interna. Esa bruma se acumula en los vagones, se condensa en las paredes de cristal de los rascacielos y se vuelve casi sólida en los callejones donde la luz del sol nunca llega. Es una alienación colectiva, una soledad compartida donde todos estamos juntos pero nadie se mira, donde el malestar emocional se convierte en el clima habitual de nuestra vida urbana. El aire se vuelve pesado, cargado de un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Es un velo que lo envuelve todo, ocultando la luz, haciendo que el aire se vuelva pesado, casi irrespirable para los corazones más sensibles. Se siente en la piel como una humedad fría, una estela de desasosiego que nos une a todos en un mismo lamento invisible. ¿Quién puede decir dónde termina su pena y dónde empieza la del vecino? ¿Quién puede trazar una línea en el humo? No hay fronteras para el dolor. Es un tejido común. Imaginemos que el barco en el que viajamos tiene una fuga. Pensemos en una embarcación de madera vieja que cruza un mar embravecido en mitad de la noche. El casco cruje bajo la presión de las olas, y de repente, un sonido seco rompe el ritmo del viaje. El agua empieza a filtrarse por una grieta oculta. Los tripulantes no se detienen a discutir quién es el dueño del tablón roto, ni se pierden en reproches sobre quién descuidó el mantenimiento del navío. En ese instante de crisis, la individualidad se esfuma. La supervivencia de uno depende por completo de la acción del otro. Si el barco se hunde, no importa quién tenía la culpa, porque la profundidad del océano no distingue entre responsables e inocentes. Es una alegoría cruda de nuestra condición humana. Estamos todos en la misma madera, navegando en un mar de incertidumbre, y cada grieta que aparece en el casco es una oportunidad para demostrar que nuestra verdadera naturaleza es la cooperación. El agua sube. El frío se siente en los pies. El pánico es un invitado no deseado que intenta tomar el mando. Pero, en medio de la tormenta, alguien toma un balde. Alguien más tapa la vía. Alguien más mantiene la calma. No se trata de salvarse a sí mismo, sino de salvar el barco, porque si el barco se mantiene a flote, todos tenemos una oportunidad. La adversidad no nos separa. Nos obliga a reconocer que, en el fondo, somos una sola tripulación enfrentando la misma marea. No hay tiempo para el juicio. No hay espacio para la culpa. Todos corren hacia el mismo punto, con las manos desnudas, con trapos, con lo que encuentren, para sellar la entrada del abismo. La escena es un caos frenético. Imagina una multitud desesperada en la penumbra, donde el aire se vuelve denso por el polvo y los gritos ahogados de quienes intentan detener lo inevitable. No es una carrera organizada, es un instinto puro de supervivencia que nos empuja a todos hacia el borde, donde la tierra cede y el vacío amenaza con tragarse el suelo que pisamos. Las manos se rasgan contra la piedra, las uñas se quiebran buscando un agarre, y la desesperación se siente en el ambiente como una descarga eléctrica que nos obliga a actuar sin pensar, movidos por una urgencia que nos despoja de toda máscara social. No nos preguntamos de qué lado está el agujero, simplemente corremos a taparlo, porque el agua nos hunde a todos. El dolor es el agua fría entrando por ese agujero. Es un flujo gélido que se filtra por nuestras defensas, una corriente implacable que no pide permiso para invadir cada rincón de nuestra conciencia. Siente ese frío. Es una sensación que comienza en los pies, subiendo por las piernas como un hielo líquido, paralizando los músculos y nublando la mente con una opacidad que recuerda a la profundidad de los océanos donde la luz no llega. No es un frío externo. Es una quemadura interna que nos recuerda nuestra fragilidad, una invasión que nos obliga a temblar hasta que comprendemos que el agua no conoce de dueños, solo de espacios que llenar. No hay un mi dolor o tu dolor, solo sufrimiento inundando el espacio que compartimos. Curar al mendigo es curarnos a nosotros mismos. Es como ver a alguien atrapado en un incendio y entender que, al apagar sus llamas, evitamos que el fuego alcance nuestra propia habitación.
Imagina las chispas saltando de una casa a otra, una cadena de destrucción que no se detiene ante las paredes que creemos seguras. El fuego es un ser vivo que devora la estructura de nuestra realidad, y si permitimos que el vecino arda, la estructura de nuestra propia vida se verá comprometida por la misma voracidad. Nuestra existencia es un edificio de madera seca, y cada acto de ayuda es un balde de agua que, al lanzarse, protege no solo al otro, sino la integridad de nuestro propio refugio. Pensemos en la parábola del hombre que encuentra a un viajero herido al borde del camino, con la ropa hecha jirones y la mirada perdida en el vacío. Al acercarse, no ve a un extraño, sino un reflejo de su propia fragilidad. Al ofrecerle agua, al sostener su cabeza, al darle calor, el hombre siente que algo dentro de sí mismo se repara, como si al sanar esa herida ajena, estuviera cerrando una fisura en su propia alma. Este proceso no es solo un gesto externo. Es una alquimia psicológica donde el acto de bondad actúa como un bálsamo que sella nuestras propias grietas. Al consolar a otro, el ego se desinfla, permitiendo que la tensión acumulada por años de defensa se disuelva, dejando un espacio de calma donde antes solo había cicatrices. Es un reconocimiento profundo de que, al dar, no perdemos, sino que nos vaciamos de la carga que nos impedía caminar con ligereza. Es un acto de compasión que no busca mérito, sino equilibrio. Es el reconocimiento de que todos somos parte de una misma red de vida, donde el daño de uno es la herida de todos. Esta interconexión no es una teoría, es una realidad vibrante. Somos como las neuronas de un mismo cerebro, donde el impulso eléctrico del dolor viaja a través de todos los nodos sin distinción. Si una parte de la red se apaga, la luz de todo el conjunto disminuye, y nuestra responsabilidad es mantener la corriente viva, entendiendo que el bienestar del otro es la condición necesaria para nuestra propia paz. Que la renuncia silenciosa y atenta sea nuestro estado natural, comprendiendo que el dolor del mundo es nuestro único dolor. Si hemos encontrado valor en estas reflexiones, consideremos unirnos. Así apoyamos que sigamos explorando juntos estos caminos de paz y conocimiento. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje interior.